Este programa es un producto de Agencia de Comunicación y Producción Ocio Noble. No, esto no es coca, papi. Llega al dial de provincia Sin Conexión. El único programa del éter que no necesita módem. Sin Conexión. Todos los sábados, desde la hora 20, Alejandro el Negro Gutiérrez te invita a desconectarte de las redes para volver a conectarte con todo eso que dejaste abandonado. Sin Conexión. Una respuesta casi elocuente dentro del dial para quienes se quedan sin el poder de la internet. Sin Conexión. Sin Conexión. El único programa del éter que no necesita módem. Sin Conexión. Hace menos de un mes se estrenó en plataforma digital la serie McCartney 321, una charla íntima entre el ex Beatle y el gran productor Rubin, en la cual repasan parte de la historia de los Beatles como también parte de la historia de Paul McCartney. Este registro audiovisual quedó dividido en 6 capítulos de media hora para que todo melómano, para que todo fanático de los Beatles y quien no gusta de los Beatles y los quiere conocer, es un buen material. Nosotros nos tomamos la licencia con nuestro querido columnista y amigo Café Azar para dedicarle un programa completo a desmenuzar, a volver a debatir y a contarles un poco de qué se trata esta serie. Bienvenidos. Sin Conexión. Guara Guara Geek. Cine, series, relatos, algo así. Columnista Café Azar. Café querido, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. En el momento en que ustedes escuchan, bueno, buenas noches es en la radio. En la radio. Pero después esto se transforma en un podcast y puede escucharse en cualquier momento del día. Y 3 de la mañana, por ejemplo. Y quedaría como en la línea temporal de Marvel, digamos. Claro. En el momento que quieran, en el tiempo que quieran. No sabés dónde estás perdido. Leí una crítica de la última película de Marvel que decía: bueno, esta película en realidad es la presentación de un héroe, entonces uno no tiene que tener un manual de explicaciones en qué momento está pasando. Claro, sí. Y haga como toda la película de superhéroes, siente y disfrute, no tiene que pensar. Claro, exactamente, ¿para qué va a tener que estar pensando en qué lugar el tiempo está? Pero bueno, esa es la idea, está bueno siempre, me encanta esta tertulia que hacemos y que charlamos sobre cosas que nos gustan, y en este caso creo que quedamos muy enamorados, esa es la palabra, sí. Porque uno se enamora de un documental que de alguna manera repasa la trayectoria de Paul McCartney, pero en una charla, así como charlamos nosotros, salvando las distancias y las diferencias, claro, y las cuentas bancarias, fundamentalmente. Por un segundo me imaginé que quería ser John Lennon. No, John Lennon no te diría, mejor McCartney o Rick Rubin, que están ahí en esa charla, digamos, sí. Si sería Lennon no estarías acá presente. Claro, bueno, vamos a hablar todo este programa sobre esta serie, ¿no? McCartney 321. Ajá. Que la primera gran complicación que tenía esta serie era que salía para el otro lado del universo. Claro. Teníamos la plataforma de Disney y decíamos ¿por qué no llega? Porque avanzaban los medios y contaban, y claro, se estaba estrenando del otro lado, digamos. Explicar que Disney se ha quedado, digamos, con parte de los grandes derechos visuales, digamos, de los Beatles sobre Ajá. todo, y que esta es la antesala de lo que va a pasar, digamos, con el reestreno, ¿no? De esa última película, digamos, casi película, documental, algo de lo que fue la grabación del MTV. Exactamente. Que van a pasar, digamos, va a ser, eso lo tenemos que ver, va a ser 3 capítulos de 2 horas cada uno en noviembre. Claro, todo ese material que quedó y que estaba, más que sabemos que el MTV fue la película de el desmadre, cómo se desarma de alguna manera el grupo y las tensiones internas, ¿no? Totalmente. 56 horas remasterizadas para quedar en 6, digamos, y bueno, estas cosas son las hermosas competencias que tienen las diferentes plataformas y que nosotros los usuarios las podemos disfrutar. Seguro. Vos tendrás la plataforma de Disney, yo soy medio piratón, yo creo que la bajé apenas. Yo debo confesar que la tengo gracias a mi sobrina, porque Disney te regala 5 cuentas y cuando vi que mi sobrina estaba mirando le digo a mi hermana, toma una para vos. Igual creo que la plataforma es Ubi, no me acuerdo, la plataforma donde se publicó este documental. Y realmente digo, es maravilloso, son 3 horas, media hora cada capítulo aproximadamente, y una charla muy profunda entre, bueno, decíamos quién es Rick Rubin. Bueno,
Si uno piensa en los últimos discos de Johnny Cash, por ejemplo, ese songbook americano que hizo con versiones de Depeche Mode, la canción de Marley, Beastie Boys, Red Hot Chili Peppers, la lista es impresionante. Aerosmith, ¿no? Exactamente. Puedo cantar, digamos. El tipo es el gran productor, fue productor también de Paul McCartney. Y creo que era uno de los pocos tipos que le podía discutir a Paul McCartney y decirle, mira, esta canción podemos arreglarla un poco. Según la revista Forbes, es una de las 100 personas más influyentes de los últimos 100 años también. Mira vos. Pero antes de arrancar por qué Rubín está ahí, que es un poco introito, Sí. la pregunta que me genera a contemporánea, ¿por qué los Beatles siguen enamorando a pesar de sus 50 años? ¿Qué tiene? Esta es una pregunta de melómanos, digamos, ¿qué tiene? Sí. Acá descubrimos un montón de cosas de Sí. por qué tiene, pero ¿qué pasa? No, digamos? pero a ver, hay algo ahí. Cada vez que la industria, me acuerdo cuando la industria del CD entraba en crisis, fueron un par de veces, bueno, cuando la discografía, salió la discografía de Beatles, eso levantó la industria. Pues la gente compró, agotó las remasterizaciones, las primeras ediciones, algo tienen y hay, uno puede decir la calidad, pero no muchas veces la calidad va de la mano a la masividad. Acá hay como una combinación entre calidad, masividad, el tema de la imagen, también un poco lo que vos planteabas al principio. Realmente yo no podría definir qué hace que The Beatles sea tan potente y más masivo que The Kings, por ejemplo, que por ahí me parece una banda que hasta musicalmente tiene elementos por ahí mucho más amplios, o The Who, que también es otra banda que uno escucha, no porque los Beatles sean una mala banda, no estoy diciendo eso, sino en contemporáneos a The Beatles había bandas muy buenas también y de alta calidad como The Beatles. ¿Qué es lo que hizo la diferencia? Y la verdad que es casi... Hay un concepto de la sociología que manejaba Max Weber, que es el concepto de carisma. El carisma es inexplicable porque no tiene razón. No hay una razón que lo justifique. Entonces, el carisma, más una buena campaña de marketing, más un buen apoyo industrial. De hecho, Beatles, podemos decir, combina el mainstream con la calidad artística, que eso tampoco suele ir de la mano. Claro. Ahí yo me quedo pensando y digo, bueno, ¿qué hizo esto? Como vos decís, cada cosa que sale de Beatles, vos estás atento, uno está atento. Sigue siendo noticia mundial después de 50 años. Claro. Creo que una de las bandas más longevas están los Rolling Stones, digamos. Claro, pero tampoco... No sé qué hubiera pasado si Rolling Stones se hubiera separado. Los 70, pasado. Sí, creo que en los 80 fue que se reunieron en la isla y dijeron, dejemos de pelear y sigamos juntos. Claro, que el negocio funciona. Exacto, es un gran negocio. Habían sacado el Tattoo You, que es un gran disco de los Stones. Pero en el caso de Beatles realmente no sé. Y cuando uno ve el documental, ve estas formas en que se resolvieron ciertas cuestiones que a veces hasta parecen azarosas, cuestiones que después uno las ve y dice, che, qué genial como hicieron esto, y resulta me estás mintiendo, parece, no puede ser que esta canción la haga durmiendo, ¿por qué? No, claro, o viste, no, este arreglo lo hicimos porque tal cosa, y ahí es donde te quedas pensando, bueno, ¿qué hace de la magia, de la música, del arte, esta posibilidad de que The Beatles siga siendo una banda vigente aún hoy? Ya pasado los vinilos, pasado los cassettes, pasado los compact, se sigue estando. La gran noticia de hace unos años fue cuando el catálogo se puso en Spotify, realmente, ¿no? Exactamente. Café, antes de arrancar con la serie, sí o sí es obligado que tenemos que hablar, digamos, y escucharte la situación conceptual, ¿no? Eso de lo que decía, fueron 3 horas de charla dividida en una miniserie de 6 capítulos de 30 minutos cada uno. Sí. Ni documental, ni entrevista, ni serie, se le ven a los camarógrafos, digamos, cómo lograron eso y en blanco y negro, tipo, cómo hacer, digamos, eso cuando uno piensa un producto y que lo pueda hacer de la forma tan simple y que quede tan vistoso, digamos, y tan íntimo. Bueno, hay un elemento, el director, que yo no me acuerdo el nombre, lo tenés por ahí, que es un tipo que trabaja en documentales, ya había hecho un par de cosas ahí, estamos hablando de Zachary Heinzelling. Sí. Por un lado, la puesta en escena es luces y sombras en blanco y negro, escala de grises, una consola analógica increíble, maravillosa, con las tiras en donde están las formas donde tienen que ir los potes en cada canción. Estamos hablando de retroceder
60 años en la tecnología. No sé, y ahí escapa mi conocimiento. Yo no sé si esa no es la consola de Abbey Road o le pasa cerca, claro. Donde se grabaron esas canciones. Sí. Es lo que vos decís. Yo en una época decía, por un programa que hacíamos nosotros, quizás en términos más bizarros, que se trataba de un objeto audiovisual no identificado, ¿no? Y creo que esto es eso, porque tiene quizás las características del documental, tiene algunas imágenes de archivo, pero fundamentalmente lo que capta es eso que a veces es tan difícil de conseguir, de captar, que es esto que vos decís, la intimidad de una charla. Dos tipos que se juntan a hablar de música que aman. Porque Rick Rubin tiene todo el currículum como para decir, yo soy el gran productor. Sin embargo, le habla a McCartney como un enamorado de la música de Beatles, de Wings, de toda la producción de McCartney. Claro. Y además, como es el que maneja la consola, tiene acceso, gracias a McCartney, a los máster originales y las grabaciones por separado. Claro. Entonces ahí puede escuchar, mira el bajo, que hacía acá, que hacía la guitarra, que hacía tal cosa, y ahí uno va develando esa cocina de lo que era Beatles, ¿no? Bien, pasando entonces ya de Rubin de McCartney, ¿cómo ves a ese Paul McCartney en varias facetas, ¿no? En Beatles, en su persona, digamos, lo que fue después de Beatles, porque también lo puede contar, digamos, y en esa situación de descubrirlo de gran fan. Exacto. Y en la cuarta, en la situación que vamos, para contarla así, primero en la situación creativa, ¿no? De cómo debe ser para el artista volver a escucharse, prestando atención en cosas y decir, como yo, no puede ser que pueda haber hecho eso. ¿Es real todo eso que puede pasar? No creo que esté ficcionado, no. ¿Es así? De hecho es así. Hay momentos claves, qué sé yo. En un momento McCartney dice, yo cuando componíamos estas canciones las componía con John, que era mi amigo. Ahora, pasado el tiempo y tomando dimensión de lo que fue la obra, me di cuenta que estaba componiendo con John Lennon. Claro. Entonces es algo como muy fuerte para él también, y recuperar esos detalles que Rick Rubin le va mostrando de las grabaciones, de cómo se fueron construyendo, cómo se fueron armando cada pieza, no solo de Beatles, sino también de su etapa solista, sí. ¿no? O sea, ahí hay todo un desarrollo. Me hace acordar algo, Ale. Hace mucho tiempo atrás había una leyenda, que incluso medio que los Beatles también empezaron un poco a alimentarla, era de que Paul McCartney había muerto y que en realidad había sido suplantado por otro. Claro. Esto era, bueno, en la etapa de Abbey Road, McCartney iba descalzo, que significa, para los hindúes, ellos habían ido con el Guru Maharaj, claro. Significa que es el muerto. En la etapa de Sgt. Pepper, el ataúd que hay, la tumba, digamos, toda esa cosa, sí. Hay un bajo, claro, que es el que tocaba McCartney. Sí. Me acuerdo una nota de Jaime Ross en una de esas revistas, no sé si La Maga, El Porteño, alguna de esas viejas revistas que leíamos, donde hacía todo un desarrollo de estas historias. Como le dicen ahora, teoría conspirativa. Claro, sí. Y terminaba siendo muy duro Jaime Ross, y me extraña, porque el tipo es músico, diciendo que en realidad, si uno veía la obra, en realidad McCartney ya estaba muerto, ¿no? Una cosa como contundente, ¿no? Claro. Uno, de joven, se enamoraba y seguía la figura de John Lennon porque tenía esa cosa de la contracultura, de la visión política, de lo que también con grandes canciones de rock, además. Pero ¿qué pasa? Cuando con el tiempo vas viendo que McCartney sigue componiendo como compone, aún hoy, o sea, no es que su creatividad se acabó cuando tenía 20 años, que además cuando uno empieza a investigar la historia de Beatles se da cuenta que se quedaba en el estudio a arreglar los temas, a producirlos, era él con George Martin. Y un poco este documental o este objeto audiovisual identificado lo que viene a decir es, miren lo que hacía McCartney en las canciones, pero no por lo que él dijera, sino en la construcción de las canciones. Desarmémoslas, desagreguémoslas, desconstruyámoslas y veamos qué hacía el bajo ahí, cómo se hacía tal arreglo. Además, sobre todo en la última etapa,
la importancia que tuvo George Martin para canalizar esas ideas que venían trayendo, ¿no? Hay un punto, y vamos a pasar a escuchar algunas canciones antes, pero la segunda parte de este primer bloque me parece que es interesante la palabra, tu visión acerca de, bueno, lo que todos sabemos de George Martin, digamos, de cómo transformó y qué tanto ayudó. Pero digamos, este documental lo que por lo menos a mí me dejó la impresión es volver a redescubrir la obra de los Beatles escuchando otra cosa. Exacto. O sea, nos dio una tarea, me parece, ¿no? Obvio. Escuchando otra cosa, escuchando en primer lugar qué hacía el bajo. Hay un momento de intimidad muy grande donde Rubin le lee algo a McCartney y le dice, bueno, ¿sabes quién escribió esto? ¿Quién dijo esto? Y McCartney dice, y seguramente fui yo, porque habla de la influencia que tuvo McCartney tocando el bajo en The Beatles hacia los otros músicos, ¿no? Y que nadie había sido como él de tanta influencia. Entonces McCartney, con el ego que tiene, además que se nota ahí porque juega con esto, le dejamos que tenga ego. Claro, sí. Está permitido. Tiene licencia para egomanear. Y ahí le dice Rubin, esto lo dijo John Lennon. Entonces McCartney queda, estoy spoileando, perdón, ¿no? Sí. Pero igual, por más que yo lo cuente, cuando lo vean se van a dar cuenta la dimensión emotiva y afectiva que tiene. Entonces McCartney queda como sin asunto. Claro. Y dice, a mí nunca me dijo eso. Muy bien, sí, es verdad, porque bueno, si vamos a pegar otro pequeño spoiler y ahí pasamos a la música, él contaba que John Lennon era una persona que no idolatraba ni no contaba, digamos, claro, ni decía si estaba bien o no, digamos, o sea, con pequeños mínimos gestos él ya sabía que iba a funcionar. Comunicate con nosotros al 03-764-6479-64. Continuamos con este especial de la serie directa de McCartney y antes vamos a dejar todo el segundo bloque para hablar de la serie y vamos a dejar este último tiempo para George Martin, digamos. Acá le da el protagonismo que todos conocemos, pero era mucho más, ¿no? Digamos, obvio. Era decirle, mirá, traje esto y qué tan importante era. Porque vamos a la época que fue la situación orquestal, que era lo claro. que tenía George Martin, que quizá no tenía otro productor, la flexibilidad que por lo menos Paul McCartney contaba de la situación de componer. Esto también es un ojo para los otros Beatles y cómo la prensa siempre nombró a esta dupla. Claro. ¿Entendés? Digamos, que de hecho sigue influyendo en McCartney en The Wings también, o sea, le resuelve canciones también en The Wings. ¿Y por qué digo esto de resolver? Por ahí McCartney plantea algo muy, muy fuerte, que es que le pasa a todo músico primerizo. Cuando llega al estudio, los ingenieros de sonido, aquellos que si no son piolas o no escuchan, en general ya tienen como formateado el sistema. Entonces lo primero que le decían, esto no se puede. Claro. ¿Qué encontraron en George Martin? Un tipo que le dijera, bueno, a ver, ¿cómo lo hacemos? Y elevar la apuesta. Me acuerdo, hay una anécdota que no está acá en esta serie, en este audiovisual no identificado, que es el tema Never Knows, Only Never Knows o algo así, que se llama, creo que está en Revolver. En Revolver, sí, una de las últimas canciones. Exacto, que ahí son los temas que más me gusta, que es un tema de Lennon. Y Lennon quería, no sé, como una suerte de coro gregoriano que girara. Bueno, la cuestión que Martin le produjo, bueno, pongamos un ventilador, hagamos pasar esto por acá, y así salió ese sonido que es es una canción hiper psicodélica, o sea, con puertas y portales a otras dimensiones. Realmente esto lo escribe muy bien Haruki Murakami en su libro Kafka en la orilla, ¿no? O sea, los acordes como portales a otras dimensiones. Y bueno, al final Lennon quedó conforme, pero el que hizo el laburo de cómo llevar esta idea a plasmarla en este sonido fue justamente George Martin. Exacto. Otra de las cosas que quiero preguntarte, digamos, es ¿cuál fue el momento preferido de toda esta que viste, digamos? ¿Con qué te quedaste más allá de este recuerdo que tiene con George, digamos? A mí me gustó dos anécdotas rapidísimas, tipo la primera, y vamos a spoiler porque seguro que prende acá va a escuchar, es cómo lo conocieron a Ringo, sí, tocando la canción de Charlie, tipo, sí, mucha influencia de música negra. Bueno, claro. Y segundo, tipo, cuando contaba que ellos no iban a un barcito y ese día que enchufó la guitarra lo escuchó a Jimi Hendrix, que no había nadie, claro, o que Jimi Hendrix, digamos,
tocó el lunes cuando el viernes sale el disco Sargento Pepper. Él el lunes en su recital estaba tocando esa canción y se sabía de memoria, digamos. Y esos, en su relato, se emocionaba, ¿no? Y vos decís, son los Beatles con Jimi Hendrix, digamos, cuando los posicionás 50 años atrás, y claro, y eran músicos, tipo, la historia era claro, el mismo círculo en Inglaterra, moviéndose, esperando despegarse de su ciudad natal e irse a Estados Unidos, como era su sueño de todo el mundo, ¿no? Claro, aparte acá me las pide para mencionar, no lo habíamos mencionado, y como la idea es mencionarlo en cada programa, creo que lo mencionamos en casi todo. Tiene presencia, casi diría, no tiene ausentismo, o sea, tiene el presentismo perfecto, 100%. Bob Dylan. Claro. Bob Dylan, la gira en Inglaterra, 66, 67 creo que es, donde Bob Dylan ya hace el quiebre entre el folk y la parte eléctrica, y el recital que tenía una primera parte acústica y después aparecía con la banda rompiendo todo, y la gente que lo seguía a Dylan por la parte country testimonial y acústica, puteándolo porque venía con la cuestión eléctrica, como que se había vendido al sistema, claro. Y diciendo a McCartney, bueno, eso a nosotros nos gustaba. Esa cosa nueva que traía Dylan, él fue al concierto famoso del Albert Hall ahí, y lo comenta en esta serie, ¿no? Sí, hay algo que vos decís respecto a las influencias. Me parece fundamental porque también, y otra vez Dylan dice, para mí el gran cambio de la música fue en los 50, no en los 60 como se suele decir. Porque están todas estas bandas, claro. Que las que menciona McCartney, ¿no? Everly Brothers, que tocaba la guitarra, ¿cómo es? Lo menciona el que hacía el baile del patito. Sí. Todo eso fue lo que después combustionó en los 60, fines de los 60, mediados, fines de los 60 y principios de los 70, y terminó explotando hacia todo el mundo. Pero como que las semillas estaban en esos grupos de rock and blues, que de alguna manera dieron pie para que todo el otro después pueda desarrollarse, ¿no? Vamos a la pausa café y en el segundo bloque continuamos con este especial de 321 McCartney. Visita nuestra red social www.facebook.com/SinConexionLT17 y reviví todas las columnas. Este programa es un producto de Agencia de Comunicación y Producción Ocionove. Guara Guara Geek. Cine, series, relatos, algo así. Columnista Café Azar. Continuamos con Café en este segundo bloque, más que nada conversando, digamos, lo que nos gustó a nosotros de esta serie, ¿no? 321 McCartney. Y bueno, en el primer bloque hablamos un poco acerca de cada uno de los personajes. Ajá. Y hacer un contexto histórico donde estábamos parados y bueno, entender que vamos a escuchar los Beatles hasta no sé, dentro de 100 años más. Van a seguir movilizándonos, van a seguir enamorándonos, van a seguir siendo parte fundamental de nuestra historia. Y si bien uno a veces desconfía de estas cuestiones del ciudadano del mundo y el ciudadano global, porque cada zona, cada región tiene su historia, y hay relaciones de colonialismo, y relaciones de explotación y demás, si algo nos acerca a una idea de humanidad, creo que bien podrían ser The Beatles. O sea, quizás estoy exagerando, habría que ver cómo se escucha The Beatles en otros lugares, pero creo que la influencia de The Beatles fue muy grande. Hay una anécdota que aparece en el documental que es muy interesante. McCartney, en este documental, hablando con Rubin, está en un plan de no estoy enojado con nadie. O sea, todos los conflictos que hubieron, por ejemplo con el Gurú Maharaji, que fue un tema, un punto de quiebre, incluso entre ellos, porque Harrison quedó cuando se dieron cuenta que el Gurú Maharaji, como todo aquel que tiene un poder terrible sobre los demás y la conciencia de los demás, aprovechó de ese poder para otras cosas. Sí. McCartney saca lo mejor de ahí, dice, bueno, aprendimos a meditar, y Rubin le dice, por eso que ustedes, mirá cómo fue la influencia, digo, porque no estamos hablando acá ni de música, ni de canciones, ni de cómo se grabaron las canciones, sino de qué hicieron The Beatles en su momento. Se fueron todos a la India con el Gurú Maharaji. Y dice Rubin, yo a partir de ahí aprendí que tenía que meditar, y ahora medito y me hace muy bien. Y fueron The Beatles, esa influencia la que a mí hizo que yo ahora haga meditación. Con un mantra que le dio. Exacto, aparte, un mantra que le dio Maharaji a McCartney. Y la otra,
tiene que ver con esto, cuando decía esto de la desconfianza sobre la aldea global y el ciudadano del mundo. Ellos van a grabar el primer disco, que es un disco maravilloso, el primer disco de Wings ya separado de Beatles, su lanzamiento como parte de la banda, a África. Sí. Y ahí se encuentran con Fela Kuti, que es uno de los grandes músicos Ese registro que muestran es increíble. Es increíble. Ese registro que cuentan ahí. Lo que no cuenta McCartney ahí, en realidad, es que la cosa fue más conflictiva. McCartney lo que dice es: yo fui a ver ese show de Fela Kuti y lloré. Claro. Lloré de emoción, porque era una música maravillosa. Bueno, lo que cuenta la historia, si uno busca y recorre testimonios de época y demás, es que cuando McCartney desembarca en África, esto lo cuenta también McCartney, los estudios estaban todos hechos pedazos en los estudios de la empresa EMI. Parte de la banda se le va, tuvieron algunos problemas de que les robaron, bueno, era toda una cuestión ahí medio de violencia, caótico, violencia cívica y caótica. Pero no solo eso, apenas llegan, dicen, porque la idea, decía McCartney, es tener un sonido medio africano en algunas canciones. Bueno, llegan y Fela Kuti en radio dice: acá viene McCartney a robarnos la música a los africanos. O sea, la visión, claro, lógica del tipo colonizado, o sea, el tipo que desde Inglaterra, sí. Claro. No hay más que decir. Claro. Colonia. Bueno, ¿qué hace McCartney como tipo así, con la caballerosidad imperial? Lo invita a Fela Kuti a ver la grabación y a escuchar la grabación. Entonces ahí Fela Kuti ve que no había nada, en realidad porque no le salió tampoco, pero no había nada africano. Entonces al otro día va a la radio y dice: no, está haciendo un gran disco. Pero era... Era una fake news. Bueno, sí, fue una reacción así muy fuerte. Pero en esto McCartney lo que hace es rescatar lo mejor de cada cosa que le pasó. Sin duda. Como creo que eso es una revisión de su propia vida y no, ya ha pasado el tiempo y me he limpiado de las impurezas, ¿no? Disfrutemos lo que está. Lo que está, y eso creo que raya la sabiduría. Interesante ese concepto de rayando la sabiduría, ¿no? De Paul McCartney. Y cómo lo ves, digamos, en una persona que claramente lo que vos estás diciendo es como que tiene todos sus pretextos y toda su posibilidad de pararse en una postura, es lo que vos estás diciendo, y confrontarse con su historia y decirle: sí, sigo manteniendo, digamos, que puedo actuar normal, lo que le pasa al Indio Solari con Sky. Claro. Y ya no tienen mucho tiempo de sabiduría a estas personas, ¿no? No, y creo que también es distinto y es, las escalas y las dimensiones son distintas, ¿no? Es cierto, me tocaste algo que es interesante, digamos. Hubiera estado bueno, o capaz que todavía uno siempre tiene la esperanza, sin duda, digamos, de que se vuelvan a juntar con los muchachos. Claramente. Pero en el caso de McCartney lo que hace es hacer un recorrido de su historia, si querés, la prueba o el documento que son las canciones y cómo esas canciones fueron construidas. Sí. Desde decir, bueno, yo tocaba el bajo porque nadie quería agarrarlo y porque a mí me daba pánico escénico estar con la guitarra al frente. Claro. Hasta comentar cómo se terminó de armar una canción con el aporte de Lennon, con el aporte... Hay una forma de... Él habla de una de las primeras canciones donde dice Lennon hacía como un rasguido de country rapidísimo y que uno lo escucha y es maravilloso. Bueno, Harrison, cómo Harrison lo invita a Eric Clapton para que haga el solo de Guitarra Vas a Llorar, por ejemplo, cuando ellos todavía no están muy convencidos de la canción. Bueno. Todo eso va confrontando y va armando una canción que está en un ritmo más raro, que no es el 2x4 así común, digamos, sino que es casi un valsecito que le encanta y que es una canción que, salvo los que escuchamos Beatles, pasa desapercibida, o pasó desapercibida en su momento. Claro. Todo eso él como que va construyendo esta historia y realmente Rubín lo que hace es motivar esa charla, alimentarla justamente a partir de esa consola, porque está la consola, un piano y una guitarra. Claro. Y esos son los elementos que se van a ir usando todo el tiempo para justamente documentar la charla. Una antes de pasar a las canciones, Café, para ilustrar este segundo bloque,
me parece muy interesante y lo que todos quisimos escuchar, claramente fueron 4, pero la amistad está centrada en John Lennon y decir no, de contar una anécdota de sentarse a comer un arroz con leche en la ruta, a ser grandes empresarios y grandes músicos, es también algo muy determinante. Digamos, nosotros estamos revisionando una historia de hace 50 años cuando ellos tenían entre 17 y 19 años y decir lo que está generando y traerlo para acá y no como unos referentes, decir también sucede en las nuevas generaciones con otro formato, con otras reglas de juego y demás, y cuando nosotros a veces cuando miramos lo que nos gusta y lo que no nos gusta, no estamos entendiendo que ellos están haciendo algo que decía Paul McCartney, hacíamos canciones para no aburrirnos. Claro. Creo que si largamos ese concepto a la actualidad, esto pasa mucho en estas generaciones de jóvenes con otras plataformas, con otro tipo de estilo y demás, y no dejar crear. Lo que me parece que era eso lo que le mantenía despierto a ellos, la posibilidad de hacer cosas que les gustaban, entendiendo también su momento, su espacio, el Liverpool de esos 60, lo difícil que era, digamos, para todos hacer, que tocaron en cabaret, que sabían que muchas de las primeras canciones, decís, claro, en la obra de los Beatles, las primeras, Please Please Me, Heart, no eran unas canciones que te gustaban, pero ellos decían, tocábamos en cabaret, muchachos, no podían, hacíamos canciones de amor porque... Pero cuando uno las escucha, All My Lovin', ahí está, los arreglos que se hacen son impresionantes también, incluso en esas canciones que quizás son las más, entre comillas, livianas de The Beatles. Hay algo que es esto, que es cierto lo que vos planteás, es decir, hubo mucho tiempo de tocar temas de ellos, de tocar temas de otros, esto pasó también incluso acá en el rock argentino con las primeras bandas, estamos hablando de Manal, de Los Gatos, que tocaban previo, siendo muy chicos, en 4 o 5 horas haciendo música para determinados lugares como cabarets, como bares, como pubs, como lo que fuera. Eso te da un poder, que es ese dominio sobre ya el instrumento, el dominio vocal en el grupo, todo esto alimenta los mismos Redondos que vos decías. Antes de grabar los Redondos, creo que Alfredo Rossi se habían gastado 3 repertorios. Claro. Antes del Gulp, ¿no? Sí. Entonces, eso creo que también se nota. Claro. Digo. Y además, algo fundamental, que es lo que cuenta McCartney, hay una formación en la educación inglesa, y eso que ellos venían de sectores no tan... no eran gente de mucha plata, de hecho los Stones sí eran de un sector más enriquecido, en cambio The Beatles no. Un concepto como de clase media, clase media baja sería, claro. Clase media baja y clase media alta los Rolling Stones, digamos, por poner. Ahí te saco en un paréntesis, como decía Paul McCartney, que contaba, digamos, cuando estaba creando la canción, creo que Yesterday, que él nace, se levanta con esa canción con un sueño y empieza a tocar en el piano, y le dice, tuviste la suerte de tener un piano. Claro. Y él dice, es verdad, tuve la suerte. Exacto. Ahí está lo que vos estás diciendo. Exacto, ¿no? Eso es una cosa. Y a lo que apuntaba era el conocimiento, el bagaje. Ellos, cuando empieza a hablar, dice, Bach, Mozart, después la música norteamericana en la década del 50. O sea, los tipos escuchaban. Escuchaban y leían. Leían, es verdad. Especial Sin Conexión. Comunicate con nosotros al 03-764-6479-64. Bueno, Café, para esta parte final, digamos, ya que nos queda del programa, quería hablar y decir que podemos debatir esto, que Rubén le preguntaba todo el tiempo a McCartney cómo hacían para componer, tipo, hay libros de liderazgo, artículos de cómo era ese dúo dinámico de componer, y él contaba algo muy interesante, que era esta situación, como que decía, tipo de los celtas, que los de Liverpool tenían esta idea de celta de no escribir y de poder acordarse. Exacto, bueno, hay algo que quiero aclarar porque por ahí quedó confuso antes. McCartney dice, yo no leo música. Sí. Yo no leo música. Entonces cuando ves un tipo así, que compuso todo lo que compuso, que arregló todo lo que arregló en el sentido musical,
que sonó todo lo que sonó. El tipo no lee una nota de música. Claro. Decís, es impresionante. Y ahí está esto de la memoria, ¿no? Viste, al ser de Liverpool tenemos mucha influencia irlandesa celta y los celtas no escriben nada, es una tradición de bardos, dice. Claro. Y él cuenta en parte de la serie, decía, ¿no? Y como viajábamos mucho, cantábamos canciones que eran fácil de recordar. Claro. Que eso hizo a la larga, digamos, que gusten a la gente porque eran fácil. Y vos decís, es mágico de verdad, no está mintiendo, era lo que le salía. Qué raro y qué fantástico. La magia, él habla mucho de la magia. De la ¿no? magia, Sí. exactamente. De la magia, ¿por qué? Porque ahí es donde como se resuelven todas estas cuestiones. El proceso de hacer Penny Lane, por ejemplo, cuando él cuenta cómo hicieron Penny Lane y cómo metieron esa trompeta al final, no sé si es un corno, una trompeta, no sé, no me acuerdo el instrumento que va al final, que lo llaman un tipo de una orquesta inglesa y el tipo dice, esto no se puede hacer, entonces le dice, pero vos lo podés hacer, y sale que es una maravilla. Increíble, siempre saturando hasta los Exacto, últimos tonos, todas las exacto, todo eso. Sí. Claro, es cierto, hay mucho de magia, hay mucho de laburo, Sí. y de laburo de centrado, de concentrar, de meterse y sacar hasta lo que se pueda, lo que uno quiere. A veces uno quiere una idea, esto creo que ya lo conté alguna vez, o lo dije aquí en alguna de las columnas. Dorina dice siempre, una idea es escribir un libro sobre un tipo que queda loco leyendo novelas de caballería. Esa es la idea. Otra cosa es el Quijote. Entonces, muy bien. lo que está mostrando McCartney acá es que estaban las ideas y cómo se fueron construyendo para terminar en las canciones que terminaron. Claro. Ya sea Lucy en el cielo con diamantes, ya sea Eleanor Rigby, ya sea la que sea. Claro. Me interesa, digamos, esta parte también hablando de lo creativo, cuando empiezan a hacer, digamos, esta situación conceptual, digamos, claro. Porque hay que decir que fueron los primeros que, ¿cómo grababan primero varios sencillos y casi 2 discos al año? Sí, claro. Era una locura para esa época, y cómo fueron los conceptos de la tapa, ¿no? Y ellos lo único que te dicen es decir, cuando nosotros comprábamos un disco, que íbamos a una disquería a tal lugar, sí. Cuando hicimos Sargento Pepper queríamos que vayan varias veces a la disquería con el mismo disco viendo, claro. Porque eso es lo único que interpretaban, decía, cuesta mucho comprar un disco en esta época. Entonces, bueno, y vos sí, el marketing urgido desde la misma necesidad de ellos, no es que ellos se sentaron a decir queremos esto, digamos, no. Ahí aparece también, y otra vez McCartney ajusta cuentas sin confrontar, y eso tiene que ver también con la sabiduría. Aparece la charla con Phil Spector, ¿no? Phil Spector es el gran productor, otro de los grandes productores. Luego con George Martin está Phil Spector, que sí fue parte de ese sonido de Motown de toda la década del 50, esas pequeñas sinfonías para adolescentes, como las llamaba él, ¿no? Que después Charlie tomó el título para el disco de Sui Generis. Y Phil Spector le dice a ellos, no, porque ustedes tiene que tener un lado A y un lado B que sean más o menos, y ellos tratan de que el lado A y el lado B sean de la buena calidad igual, claro. Porque le están regalando, y ahí justamente McCartney explica esto. A nosotros nos costaba mucho comprar un disco, entonces respetamos a la gente que va a comprar el simple con 2 canciones bien, digamos, ¿no? No una buena y una mamarracha. Una buena y una mala, o lo que decía Spector, meter una cantada y otra instrumental, la misma. Sí. En esto ajusta también esa cuestión, porque si bien hay una sensación de hacer las paces con el pasado, McCartney tiene algunos temas que le quedaron, digamos, girando. Claro. Una fue los arreglos de justamente Let It Be. Sí. Que él llegó a sacar una versión sin los arreglos de Spector, ni la pared de sonido, ni nada. Claro. Que es Let It Be Naked. Que se discutirá si tiene o no, gusto. Es una cuestión de gusto. Una cuestión de gusto. A mí el original me gusta mucho, y bueno, el otro también, pero me parece que era como sacarse encima una espina, porque esa fue una de las grandes discusiones con Lennon. Claro. O sea, Lennon quería meterlo a Spector a todo vapor a la banda, y bueno, era ya otro concepto, incluso el de George Martin, ¿no? Volviendo, digamos, a las figuras de los otros 2 restantes, los otros Beatles restantes, ¿no?
cómo cuenta cuando lo encuentran a Ringo Starr, digamos, por tocar esta canción y cómo ellos sienten, digamos, cuando Ringo Starr nos empujó para adelante, estamos la banda conformada, digamos. Qué buena impresión, ¿no? De obvio, esto, aparte porque ni habían ensayado, o sea, el tipo entró, tocó la batería y ellos dijeron, es por acá. Es por acá. y esto también es una gran reivindicación de Ringo, porque durante mucha literatura Beatle, Ringo siempre aparecía como el menos talentoso, claro, el que menos... El no virtuoso, digamos. El no virtuoso. Sin embargo, cuando uno escucha la batería, creo que un gran acto de justicia fue la remasterización de todos los discos de Beatles en CD y el estéreo y el mono, porque ahí se pudo escuchar lo que hacía Ringo. Claro. Y era realmente muy bueno como baterista. Y el otro es el personaje que a mí me encanta y para mí es uno de los grandes cancionistas, que es George Harrison. Con pocas canciones, pero las pocas canciones que tiene Harrison en The Beatles son todas de una sensibilidad, una cosa melódica maravillosa y muy personal además, ¿no? Sin duda. Para ir cerrando, Café, algunas últimas apreciaciones, digamos, cómo ver, para el que escuchó esto. A mí me pasó, y lo voy a confesar y lo quiero dejar registrado, fue la primera vez en tanto entretenimiento y serie que vemos que no toqué el celular y que me dejé llevar, digamos, no me quería perder nada de lo que estaba pasando ahí, porque sabía que es único lo que está diciendo. Claro. Digamos, es volver a... O sea, lo vi como un disfrute, como hace tanto no me pueden recomendar un libro, una serie, decir, bueno, mirá, ya sabés qué va a pasar, no importa el spoiler, nada, escucharla a ellos, disfrutando la música también, de que otra cosa, digamos, ¿no? Yo creo que hay que tratar de escucharlo en el mejor equipo posible, o sea, no es algo para ver en un celular, con una buena imagen, y centrado, concentrado en lo que uno está viendo, dejarse llevar por esa charla. Si uno puede y quiere ganas de tomar algo, fumar algo, lo que sea, o sea, compartir esa tertulia que hacen Rubin y McCartney, y dejarse llevar. Uno puede ver las 3 horas de un saque y parece que el tiempo no ha pasado. Y la charla, uno se da cuenta que esa charla fue como una fotografía de un continuum donde la charla podía seguir o podía haber empezado antes. Claro. Pero es como captar, decía Tarkovsky, ¿no? Captar el tiempo. De eso se trata este producto audiovisual no identificado. Captar ese tiempo de la intimidad de la charla y sobre todo esa adoración que tenemos, que tienen tanto Rubin como McCartney por las músicas. Claro. Y la última, que es más para soñar y algo que podemos liberarnos, que es así, digamos, que hubiese sido esta serie si John Lennon estuviera vivo. Claro, seguramente sería otra. Sería otra. Y no, uno podría descartar, ya que estamos soñando, que sea una charla entre Rick Rubin, porque para mí Rick Rubin tiene que estar, porque es el tipo que... Es el gran mediador, el Yin y el Yang, digamos. Exacto, y después, y Lennon y McCartney juntos. Qué hermoso hubiese sido, ¿no? Hay escucharlo. una que yo recomiendo, que es el programa que hace el guitarrista de los Stones, ¿cómo es? No es que es Richard, el otro, Ron Wood. Ron Wood tiene un programa de televisión que dura media hora, una cosa así. Hay uno con McCartney que dura 1 hora. Y también es una charla entre los dos sobre las influencias, los orígenes. Y ahí es como si uno entendiera también, ya como que son los dos contemporáneos y pueden hablar casi de las mismas cosas. Ahí McCartney dice, yo realmente no sé, me estoy confundiendo, porque no sé si es ahí o en una entrevista con Howard Stern, donde dice, yo si hubiera muerto John y yo no me hubiera reconciliado, no me lo hubiera perdonado nunca. Yo no podría haber seguido, porque ellos se reconcilian al final. Claro. Y aparecen las canciones que se dedican, son muy crudas. Sí. Son muy crudas, se dicen de todo. Es más, Paul McCartney dice, termina los Beatles y yo me voy a hacer de hippie al campo. Claro, exactamente. O sea, él también cuenta, digamos, lo crudo que fue para él
volver a iniciar, digamos, pero no porque eran los Beatles. Eso en un momento está diciendo, bueno, dejamos los Beatles, terminó acá y tengo 27 años, tengo que seguir haciendo vida, digamos, ¿entendés? ¿Qué sabían ellos que esto iba a explotar? Yo recomiendo ver esto, recomiendo ver después vamos a poner, si se puede, ahí en el canal de YouTube el link con la entrevista también de Ron Wood y la de Howard Stern, porque realmente creo que complementan esto que vamos a ver y que vamos a disfrutar de McCartney 1, 2, 3. La última, Café, y nos despedimos. ¿Cambió algo en tu mirada a verlo a McCartney así? ¿En tu situación personal, como tenías algo? ¿Te dio otro giro o ya lo tenías más o menos por ahí? Creo que me confirmó gran parte, porque si bien durante mucho tiempo había dejado de escuchar un poco a McCartney, no de Beatles, pero sí de McCartney, volví a escuchar en los últimos años los últimos discos, y yo decía, ¿cómo este tipo, tiene 80, no sé cuánto tiene ahora, sigue sacando discos y canciones maravillosas? Claro. O sea, entonces decía, bueno, no, este era el que laburaba, o sea, el que laburaba en la cocina, en el taller, en la construcción de la canción, de la melodía, de la armonía. Claro. Los otros también, todos con sus talentos y sus formas, pero McCartney es como que ha dejado un legado que es impresionante. Si uno escucha también The Wings, se da cuenta de las canciones que aparecen algunas aquí, la misma Banda en Fuga, que es la historia de su banda cuando lo deja colgado ahí en África, es una canción que uno escucha y dice, bueno, y ahí él agrega como también ahí fue muy importante en la co-composición o en el armado de la canción John Martin, ¿no? Claro. O sea, los agregados, o sea, que le hizo a esa canción original. Gracias, Café. Gracias, Alejandro, siempre un gusto. Visité nuestra red social www.facebook.com/Sin Conexión LT17 y reviví todas las columnas.